la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo. Bueno, qué voces, ¿eh? Qué voces, qué letra, qué fuerza. Y qué verdades al mismo tiempo, ¿no? Vamos a seguir con este tema doloroso, si lo hay realmente, que es que lo comenzamos el jueves pasado desde nuestras casas, ¿te acordás? Sí, claro. La Guerra Civil Española, ese hecho bélico vergonzoso, decididamente, que antecedió a la Segunda Guerra Mundial, y con los aportes y las ayudas de los totalitarismos de aquel momento, tanto el alemán como el italiano. Esta guerra duró exactamente 2 años, 8 meses y 15 días, Oscar. El paso en retirada de los últimos efectivos, creo que se dice, del Ejército Popular, fue el 16 de noviembre de 1938. Nosotros decidimos hablar sobre esto porque el 1 de abril se recuerda ese ingreso triunfal de Franco a Madrid y la rendición de la capital española, ¿no? Es el 16 de noviembre el 1 de abril del 39. Este 16 de noviembre del 38 no solo puso fin al mayor encuentro de la guerra civil, que fue a las orillas de un río llamado Ebro, sino que marcó el comienzo de la descomposición de las fuerzas republicanas, de la resistencia de las fuerzas republicanas. De los rojos. Que obviamente terminó con el fin de esta contienda bélica ese 1 de abril del año siguiente, del 39. Cuando hablamos de bando sublevado, si uno habla de bando sublevado es un bando, un colectivo, como hoy se diría, que se sublevó a otros. El sublevado fueron los militares. Claro. Comandados, entre otros, por este militar llamado Francisco Franco. Es uno de los nombres, el bando sublevado. Digo, porque uno puede llegar hasta caer en una pensar que es lo contrario. De error, ¿no? Sí, claro, pensar que es lo contrario. Es uno de los nombres que la historia o la historiografía le ha dado a los militares, a estas organizaciones militares españolas que decidieron alzarse en contra de un gobierno democráticamente elegido. Es tal cual. Que se llamó en aquel momento Segunda República, se llamaba. Y combatieron contra ese gobierno democráticamente elegido, que se transformó en la peor guerra civil que uno puede recordar en aquellos. Tras esto, el general Francisco Franco encabezó una dictadura cuando terminó, y cuando él entró triunfante en la ciudad, que duró nada menos desde el año 1939, que acabamos de citar, hasta 1975, que este hombre murió. Quiere decir que la guerra propiamente dicha duró 2 años, 8 meses y 15 días, pero la posguerra duró desde el año 39 al 75, es decir, 25 y 11, 35 años, 36 años, creo. 36 años de dictadura. Fue muchísimo más extenso el periodo posguerra. Claro. Y no solamente extenso en tiempo, en duración, sino macabro,
muchísimo aún más macabro que lo que fueron esos 2 años, 8 meses y 15 días. Claro, porque ya estaban en el poder. Exactamente. Sí, no se terminó nada, esto es lo que quiero que quede claro. Claro, eso se empeoró, digamos. Totalmente. Se profundizó. Por más que uno lo nombra como el fin de la Guerra Civil Española, no se terminó nada. Claro. Se estima entonces que la fuerza de combate de los sublevados llegó a alcanzar una cifra más o menos de 1 millón de hombres, Oscar, entre militares, guardias civiles, falangistas, bueno, de todo, ¿no? Y que también recibieron ayudas, como te dije, de las dictaduras fascistas, portuguesa, alemana e italiana, porque al ladito lo tenían también a Portugal. También, claro. Otras, además de llamarlo el grupo o el bando sublevado, también recibió otros nombres, digamos, como el bando rebelde. Claro. Otra vez, insisto, uno puede llamarse a confusión. A lo contrario, exacto. A confusión. Sí. El bando rebelde, el bando franquista, en este caso nadie lo duda, a raíz del nombre del general, el bando insurrecto, las tropas insurgentes. Claro. Si esto lo trasladamos a nuestro país, el rebelde, el insurrecto... Es el de izquierda, es el pobre... izquierda, son los subversivos, es lo mismo, son sinónimos. Claro. Sí. Por eso, es como para tener esto muy en cuenta, ¿no? Bueno, la Guerra Civil fue una de las guerras más duras, Oscar, que se recuerdan en España, y tras el triunfo de este hombre, de Franco, y de todo este bando rebelde, insurgente, etcétera, nacionalista, obviamente, comenzó la dictadura esta atroz en el país, que duró estos casi 40 años, ¿sí? Del 39, que terminó, entre comillas, hasta el 75. Y terminó en el 75 porque este hombre murió. Claro. Eso es lo peor. Exactamente. No forzó como acá o como en otros lugares. El pueblo forzó a que se fuera. No, porque allá es todo un tema para que pensemos y reflexionemos acerca del lugar del pueblo, ¿no? O de la población. Sí, exacto. Con estos horrores. El poder del pueblo, uno que siempre habla de esto. Esto si el pueblo lo deja hacer y esta gente va a seguir haciéndolo, obviamente. Bueno, vos sabés que en España, en Madrid, hay un monumento monumental, valga la redundancia, que se llama el Valle de los Caídos. Es gigantesco, es monumental, con una cruz enorme en su parte superior, enorme, gigantesca. Este es un monumento que recuerda, por este nombre, Valle de los Caídos, a los caídos del bando insurgente. Claro. ¿Sí? A los caídos rebeldes. Claro, a los franquistas. A los falangistas, a los franquistas, a los fascistas, a todo esto, como lo queramos llamar. Allí, durante muchísimos años, estuvieron depositados los restos de Franco. Rindiéndole todos los honores. Además, llevando este apelativo ridículo para mí de generalísimo. Bueno, no hace mucho, no habría que chequear cuándo fueron retirados los restos de él y está en un cementerio ahora. No sé en qué cementerio, pero no está ahí, digamos. Bueno, este bando insurgente y demás, ya sabemos que recibió ayuda alemana, ayuda italiana, ayuda portuguesa. A pesar de haber recibido estas ayudas, de todos estos fascismos que inmediatamente, con el fin, entre comillas, de esta guerra civil, comenzó la Segunda Guerra Mundial, Franco decidió no involucrarse de manera directa en esta Segunda Guerra. De hecho, España no se involucró directamente. No, directamente no. Bueno, ya tenía mucho que hacer adentro de eso. Pero igualmente se habían probado algunas cosas, algunas armas se probaron en la Guerra Civil. Sí, solo fueron así como grupos de voluntarios en ayuda de algunas cuestiones militares alemanas, ¿no? Sí. Durante todos estos casi 40 años que duró la dictadura atroz, España sufrió
un aislamiento internacional prácticamente continuo. Digamos, era como el patio trasero de Europa, viste, era la cosa más atrasada de Europa, la región, el país, la nación más atrasada, más sola, más... en 1970, unos pocos años antes de morir, nombró al príncipe Juan Carlos, que era no sé ni cómo llamarlo, pero digamos, una especie de resabio de los Borbones, de cuando gobernaba Alfonso no sé cuánto, Alfonso XII o XIII, como sucesor de su propio mandato. O sea, él lo tenía muy previsto. Cuando él muriera, no antes, cuando él muriera iba a asumir Juan Carlos como rey, llamándose Juan Carlos I, reanudando la monarquía española en la cabeza de la familia Borbona. Y la expectativa de Franco era que continuara el mismo régimen de gobierno. No iba a cambiar nada. No, que no fuera una monarquía ni republicana, ni democrática, ni mucho menos. No le salió bien, el tiro le salió por la culata, por suerte, digamos, en alguna medida. ¿No? Bueno. La idea era que Juan Carlos siguiera al frente de la misma dictadura que él había encabezado y había llevado adelante durante casi 40 años. Lo cierto es que cuando murió, Juan Carlos fue coronado con todo el boato y toda la pompa e instauró un sistema de gobierno de una monarquía democrática en España, con elecciones, con un rey, digamos, ocupando este lugar de cierta formalidad histórica, pero un gobierno elegido democráticamente. La pregunta que uno se puede hacer frente a esto es si efectivamente esta guerra civil, después de todo esto que les vengo contando, efectivamente terminó ese 1 de abril de 1939. Y se lo preguntamos a ustedes que están escuchándonos, ¿no? Yo tengo mi versión, tengo mi manera de pensar, la historia da cuenta de esto, que no terminó, pero uno puede pensar de otra manera o no. Yo creo que deberíamos pensar que no terminó. Yo creo que no, por supuesto, no. Como sí proclamó Franco a los 4 vientos. Pero él proclamó que ganaron. Exacto, y que había terminado. El resto no existía. Ya por esas cosas de creer que cuando uno gana, el resto no opina nada, acata y hace lo que uno le dice. Sí, él proclamó que habían ganado, que habían entrado victoriosos a Madrid y que la guerra civil había concluido con la victoria del ejército rebelde. Se prolongó, según algunos historiadores. Esta es una tesis que me pareció interesante de un historiador de una universidad inglesa, que es la Universidad de Bath. El hombre se llama Jorge Marco, el historiador. Él tiene una tesis que suscribe de que la guerra propiamente dicha, esta guerra civil, se prolongó hasta 1952, dice él. Porque ese periodo fue el periodo de la peor violencia, violencia que se desmadró en las zonas rurales fundamentalmente. Se desmadró, quiero decir que hicieron de todo. Siguieron matando, torturando. No había enfrentamiento armado de dos bandos, ya estaba ese bando contra el pueblo directamente. Exactamente, por eso se desmadró, digamos, la violencia hacia particularmente las zonas rurales y los campesinos. Bueno, en esa época también hay mucho inmigrante español acá en Argentina, en América en general. En toda América Latina. Toda América vinieron para acá, los españoles, escapándose del hambre y de esto, de la violencia, torturas, violaciones, asesinatos, vejámenes de todo tipo, fusilamientos, de todo tipo, fosas comunes, etcétera, NN por todos lados. No tan lejos del nazismo, lo que no tenían era un sistema bien armadito para matar gente, digamos, como tenía los campos de concentración nazi. Esto no lo llegó a hacer. Y porque una cosa es Alemania y otra es España. Pero igual no estaba lejos de eso. No.
en un artículo de este hombre, Jorge Marco, por eso me pareció interesante esto de que recién se prolongó esta guerra civil, no terminó en el 39, sino hasta el 52, porque en ese periodo, de 39 al 52, fue lo peor, pasó lo peor de lo peor. Ya estaban al mando de todo y hacían lo que querían. Cebadísimos, sí. Hay un artículo de este hombre, ¿no?, que escribe junto con otra persona en una universidad francesa, en el cual invita a repensar esta historia española, ¿no? Repensarla en el sentido de si efectivamente terminó en el 39, si efectivamente se prolongó hasta el 52 o hasta el mismísimo 75 que murió Franco, ¿no? Y él dice en un artículo que para entender la profundidad de la violencia que se desarrolló en España en ese periodo, debemos entender que la guerra civil no terminó el 1 de abril de 1939, sino, tal como lo había proclamado Franco, sino se prolongó en el extremo de la violencia hacia el pueblo hasta el año 52. No pone en duda este hombre Marco la derrota del ejército, obviamente, republicano, ¿no? Pero señala en estos artículos que lo que ocurrió durante los años posteriores fue una guerra irregular en todo el más amplio sentido de la palabra. Una guerra irregular, semejante a la que décadas más tarde se desarrollaría en otros lugares de nuestro planeta, Oscar, como Cuba, como Vietnam, y en una expresión más pequeña, si querés, en la Argentina y en toda América Latina. ¿Sí? Hay algunos... Es duro decirlo de esta manera e incluso compartirlo con ustedes, ¿no? Pero hay rituales de la obscenidad colectiva que llevó a cabo esta dictadura. Rituales. Sí, claro. Oscar. Pero tienen esa cuestión, ¿eh? Estas dictaduras así, los nazis también tenían rituales. Sí, bueno, y los nuestros bueno, todos en realidad. Sí. El 20 de abril de 1950, un acontecimiento. Les pido disculpa porque es extremadamente doloroso. 3 jóvenes campesinos son detenidos en un pueblo andaluz. Al día siguiente son conducidos a una fábrica y torturados a lo largo de toda la noche. Tras la llegada del día, del amanecer, son entregados a los terroríficos, que son ellos, regulares, que los atan a caballo y los arrastran por un camino empedrado antes de lapidarlos. Hay que ser perverso para ejercer semejante ritual de maldad, ¿no? Acabaron finalmente con la vida de estos 3 jovencitos de un tiro en la cabeza. Podrían haberlo hecho de inicio esto. Sí, claro. No, pero tenían que... Se evitaban todo... No lo iban a hacer. Tenían que hacer eso. En su cabeza se merecían. En su cabeza merecen eso. No puedo entender. Era posible también ver como rituales a vecinos esto es muy interesante, Oscar. Casualmente de lo que estábamos hablando antes, en una magnitud infinitamente menor, sin duda. Pero hay un hilo conductor ahí, ¿eh? Claro, pero la magnitud de la violencia y del odio. El odio. En aquellos entonces, en este periodo que no había terminado la guerra, era posible ver a vecinos golpeando los cadáveres de los miembros de la guerrilla, o sea, del ejército republicano, arrancándole el cuero cabelludo a esos cadáveres y quemándoles la piel. Esas cosas que son empujadas, vienen de arriba, porque esas cosas vienen de arriba, quieras o no. Hoy por hoy tenemos otros medios de comunicación, otra forma de conocer la noticia. Igualmente, estos discursos del odio terminan penetrando terriblemente. Vos decías, está en el panteón del cementerio Mingo Rubio, El Pardo, Madrid, desde 2019, que sacan los restos de Franco. Hace 3 años. Claro.
Date cuenta. Sí. Recién hace 3 años. Todo, en este lugar la gente va, le deja banderas. Le deja flores, sí. Bueno, deben ser... Hay cosas que no cambiaron. Bueno, sin ir más lejos, y terminamos ya, lo que fue acá el juicio de las juntas. Sí. Pretendieron en su momento que volver hacia atrás, recular en chancletas con la audiencia de vida y el punto final, leyes que al final se derogaron. Pero se hizo acá, hubo un juicio. Allá no. Sí, allá nada. Hay una asociación para la recuperación de la memoria en España, recuperación de la memoria histórica, que desde el año 2000 están tratando de promover todo el tiempo la apertura de las fosas comunes, ¿no? El auxilio y la participación de equipos de antropología forense, en septiembre del año 2008, el número de cuerpos exhumados recién, porque son cientos de miles, todos los años que era pasaron. 2.317 cuerpos nada más. Y dice más o menos así en un portal llamado Córdoba, un periodista, José Nas Valverde: España comienza otro año, esto lo escribió en el 6 de enero de este año. España comienza otro año sin tener resuelto el reconocimiento de cientos de miles de víctimas del franquismo. Cientos de miles. 86 años después del sangriento levantamiento contra el orden democrático, a 46 años de la muerte del dictador, que durante 40 años eliminó, reprimió y exilió a cientos de miles de personas, tras 43 años de la Constitución Democrática, cuando asumió Juan Carlos, seguimos sin cumplir las exigencias de los organismos internacionales de derechos humanos de esclarecer la verdad, juzgar a los responsables y reparar en lo posible a las víctimas de uno de los mayores genocidios del siglo XX. Durísimo, sigue el artículo de este periodista, sigue, pero el tenor, digamos, y la temática es la misma. Son muchísimos años durante los cuales nada se hizo. Sí, nada. Directamente nada. O lo poquito que se ha hecho queda ahí. Y todo esto, creo que la semana pasada lo dijimos, y con esto sí, de verdad cerramos este tema. Todo esto, además de la coincidencia temporal, ¿no?, por el 1 de abril y nuestro programa y demás, a mí me motivó a hablar sobre esto, porque es un tema que a mí me toca mucho. Me motivó, además de las cosas personales, al haber visto esta película que te comenté y que convocamos a que la vean, que es la última película. Mucho la peli a mí no me gustó, casi ni parece de Almodóvar, pero incluye dentro de la narración, incluye este tema. Tema. Penélope Cruz, que es la protagonista, está detrás de la búsqueda, y ahí se contacta con un antropólogo forense, etcétera, está detrás de la búsqueda de los restos, no recuerdo si era su abuelo o su bisabuelo o lo que fuera. Es para verla, porque es una de las pocas veces que yo he visto en el cine esta temática. Sí. La película se llama Madres Paralelas. Bueno, Oscar, hasta aquí para ustedes. Espero que haya sido, a ver, que nos haya aclarado algunas cuantas cosas sobre un hecho histórico de la magnitud de este. Y eso nos deja bien parado también, si nos ponemos a pensar qué pasó acá y qué pasó allá, ¿no? Somos una sociedad mucho más joven que ella, que era española, y sin embargo, en eso estamos un poco más adelantados. Vos tenías un poema para decir. Un poco más. Sí, cierto. ¿Te parece? Bajamos la cortina y escuchamos el poema que... Por lo menos yo estuve buscando algo para poner, hay mucho para poner de José Hernández. José Hernández, dije. Sí. Bueno, lo vas a decir vos, mucho mejor. Unas líneas de un poema de José Hernández que bueno, también son muy sentidas, tremendamente sentidas. Ahora lo tengo que encontrar porque les cuento que estoy debutando con mi nueva tablet, entonces no me es fácil nada todavía.
Y si no lo encuentro ahora, lo voy a leer después. Vamos después vamos a cambiar de aire, abrimos la ventana un poquito, nos estiramos dale, y después seguimos. Favor, sí. Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Y vamos al tiroteo.